Bienvenidos a su noticiero Vox News, casi tocando ya la puerta del fin de semana. Es viernes 8 de agosto, los saludo Enrique Teuteló. Mi colega Karina se halla en una asignación especial. El presidente Trump ha ordenado al Pentágono que utilice las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley ante el accionar de carteles del narco, esto en el extranjero. Sacan de las calles a 4 indocumentados ya convictos por delitos sexuales contra menores de edad. El gobierno de Texas y el gobernador además amenazando con ampliar el nuevo mapa electoral para darle al Partido Republicano no solo 5, sino ahora 8 escaños más si los asambleístas tejanos no regresan a sus trabajos desde su exilio en Illinois. Esto y más acá en Vox News, que comienza ahora. Y así comenzamos. Mientras Estados Unidos anuncia el aumento de las recompensas por el arresto de Nicolás Maduro, ahora a $50 millones, el diario New York Times informó que el presidente Trump habría firmado una orden que autoriza el uso de fuerza militar contra narcocarteles en América Latina, o sea, fuera de las fronteras estadounidenses. Juan Esteban Silva nos informa desde la Casa Blanca. Compañeros, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues bien, el presidente Donald Trump firmó, como ustedes señalan, una orden que lo que hace es básicamente autorizar al Pentágono a usar la fuerza militar contra organizaciones criminales latinoamericanas designadas como terroristas. Entre ellas están pues el Tren de Aragua, la Segunda Marquetalia y especialmente el Cartel de los Soles. No es coincidencia, es precisamente de ese cartel que según Estados Unidos hace parte Nicolás Maduro. Por eso el Departamento de Justicia anunció esta recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a su arresto. Además, se ofrecen, recordemos, recompensas por Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Tarek El Aissami, que en total suman $100 millones. La fiscal general Pam Bondi. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela. Según la acusación formal o el indictment presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y sus aliados usaron al Estado venezolano para inundar Estados Unidos con cocaína en alianza con el grupo Las FARC de Colombia. Se les acusa pues de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas y por supuesto corrupción a gran escala. Las autoridades aseguran que el Cartel de los Soles movió más de 250 toneladas de cocaína hacia territorio de los Estados Unidos en los últimos años. Miren ustedes lo que ha publicado el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien ha sido tajante señalando que Venezuela ha sido secuestrada por una banda criminal, que la relación con Venezuela es fundamentalmente un asunto de aplicación de la ley, no de diplomacia, un mensaje bastante fuerte y que es la recompensa más alta en la historia y además el doble de la que se ofrecía por Osama Bin Laden. Fuentes de seguridad confirman que esta recompensa histórica se produce además pues después de que Washington autorizara limitadamente a operaciones de Chevron en Venezuela, un gesto que ahora contrasta con la presión judicial y militar que busca desmantelar el Cartel de los Soles. Es la información desde la Casa Blanca para Vox News. Juan Esteban Silva. Juan Esteban, gracias. Ante este reporte por el New York Times, la presidenta Claudia Sheinbaum desde México hoy descartó un escenario de invasión desde Estados Unidos a su nación tras dicho reporte periodístico según el cual el presidente Trump ordenaría utilizar al ejército estadounidense contra carteles de la droga operando al sur de la frontera. Y no solo México, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, no han planteado. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no. Ahí la opinión presidencial
desde la Ciudad de México. No está claro qué planes está elaborando el Pentágono por su parte para una posible acción, siendo que una orden así plantea, por supuesto, interrogantes legales, sobre todo sobre varios temas. Funcionarios mexicanos, por su parte, también han rechazado de manera rotunda, en público y en privado, las sugerencias de una acción estadounidense contra los carteles en territorio mexicano. Bueno, y para hacer un análisis de esta propuesta, una que de hecho tensaría las relaciones entre Estados Unidos y México, tenemos como invitado al coronel retirado y ex subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña. Señor Peña, gracias por estar con nosotros una vez más. Es factible, comenzamos con lo siguiente, legalmente hablando, una acción militar de Estados Unidos en países donde el narco esté muy arraigado en la política, por ejemplo, de esas naciones. Bueno, primero, buenas tardes, Enrique. Un placer estar contigo y tu audiencia. Mira, legalmente todo depende de cómo se ve la amenaza. Y actualmente esta amenaza es algo que está en contra de los intereses de los Estados Unidos. Cuando vemos la cifra de muertos al fentanilo desde el 2018, son más de 250,000 de personas. Y eso no incluye los que tienen sobredosis de cocaína o de heroína. Así que esta es una situación bastante grave. Solo en un año hemos visto que si uno ve la gente que ha fallecido de sobredosis, es lo equivalente a todas las bajas que tuvimos en todos los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es bastante grave. Eso quiere decir que hay gente dentro del gobierno del presidente Trump que han visto con preocupación los índices de muertos y el daño que está causando a los Estados Unidos, así que va a utilizar todos los recursos que tiene a su disponibilidad para poder llevar a cabo acciones en contra de los narcos. Ahora, tenemos ejemplos del pasado donde tropas estadounidenses han trabajado de manera abierta en megaoperativos. Por ejemplo, durante años se informó, se denunció, se negó, etcétera. La presencia, por ejemplo, en Colombia, ya sea por el tema del narco, ya sea por el tema de antiguerrillas. Entonces, ¿esto sería algo nuevo en la escena internacional y nacional desde acá de Estados Unidos? Bueno, si uno nota lo que dice la acción ejecutiva, no específica, y no quiero adelantarme de la política de los Estados Unidos porque yo hablo desde un punto de vista muy particular, pero sí se han utilizado fuerzas militares para enfrentar acciones en contra de grupos terroristas, como se hizo en Colombia. Y ese nivel de cooperación varía dependiendo de la situación actual, así que eso quiere decir que si la amenaza es tal cual que los Estados Unidos haga una determinación que se requieren esas fuerzas militares, se van a utilizar. Yo creo que estratégicamente habría mucho de eso también de lo que se le conoce estadounidensemente hablando como don't ask, don't tell. Y es por lo siguiente, la presencia de uniformados estadounidenses en países latinoamericanos, hispanos, ha sido siempre criticada, al menos ante la opinión pública, como intervencionismo, imperialismo, la bota yanqui. Usted conoce todas las denominaciones durante años, desde la época de la Guerra Fría y tal. Muy comunes desde la izquierda, muy comunes desde el nacionalismo latinoamericano. En algún escenario podrían realizarse operativos entre esos gobiernos y Washington sin que la opinión pública se enterase, o que estas colaboraciones dependan ideológicamente de qué partido ocupe la Casa Blanca. Por ejemplo, un gobierno de izquierda colaboraría más abiertamente con una administración demócrata que con una republicana por el tema de las formas, digamos. No, típicamente los gobiernos republicanos toman acción más decisiva en contra amenazas hacia los Estados Unidos. Lo que ha pasado con la previa administración es que permitió que todo esto se fuera de la mano. El nivel de inmigrantes que estaban entrando a los Estados Unidos era tal cual que no había la manera de darle protección a la frontera porque los agentes de aduana y de protección de la frontera estaban completamente saturados con el nivel de inmigración que estaba entrando. Eso quiere decir que los narcos tenían una mano más libre para poder introducir todas estas drogas y todos estos problemas a los Estados Unidos. Así que ahora lo que se está viendo es que eso ya no se permite. Tiene que haber un control, tiene que tomarse en cuenta cuál es la naturaleza de la amenaza. Empieza con los narcos y luego después, obviamente, se trata de todas las redes que utilizan ellos para
Claro, a ver qué pasa con esa evolución. Rápidamente, señor de la Peña, ya escuchamos lo que comentaba la presidenta mexicana, que colaboramos y tal, pero intervención no. Es lógico que esa sea la reacción, ya sea pública o real, en el ADN de la presidenta mexicana, pero ¿eso significa que podría haber ciertos acuerdos, repetimos, aunque no nos enteremos? Bueno, no todos los acuerdos se hacen públicos. Hay cosas que en la diplomacia tiene que haber un cierto nivel de privacidad entre ambos partidos para que se pueda llegar a un acuerdo. Si todo esto fuera público, permitieran que entraran las negociaciones los medios de comunicación, que eso no permite que haya un flujo de información adecuado. Así que yo pienso que estas cosas se tienen que tratar entre gobierno a gobierno con la diplomacia y con las medidas necesarias para que pueda llegar a un acuerdo. Y en las negociaciones, obviamente, va a haber todo tipo de debate en cómo se lleva a cabo lo que es aceptable para ambos partidos. Pues estaremos al tanto a ver qué pasa entre Washington y la capital mexicana en ese particular. Señor de la Peña, que tenga un maravilloso fin de semana. Gracias. Igualmente, Enrique, un placer. Gracias. El Departamento de Justicia ha solicitado a la Corte Suprema el anular la orden de la jueza Mame-Ewisi Mensah Frimpong, que limita las redadas migratorias en el área de Los Ángeles basándose en criterios como reunirse en sitios donde suelan congregarse jornaleros o hablarse el español o castellano. La orden, emitida el mes pasado, bloqueó lo que los críticos han denominado como redadas migratorias itinerantes que agentes federales han venido realizando en el sur de California. En una apelación de emergencia, el procurador John Sauer, que es básicamente el cuarto en jerarquía en el Departamento de Justicia, defendió el uso de generalizaciones como el campo laboral o el dominio del idioma para ejecutar las redadas contra inmigrantes indocumentados. La Casa Blanca lo anunció y si usted vive en la capital del país, quizás haya sido testigo que inmediatamente y desde anoche se habrían desplegado ya fuerzas federales, agentes para patrullaje y orden público allí en pleno Washington, D.C. El operativo duraría al menos 7 días o 7 noches. Agentes del FBI, del Servicio de Inmigración de Aduanas, ICE y de alguaciles federales conocidos como los U.S. Marshals patrullarán en el Distrito Capital en aras de reducir los niveles capitalinos de delincuencia en una ciudad que el presidente Trump ha calificado repetidamente como insegura. El anuncio se produce tras una orden ejecutiva destinada a frenar la criminalidad en la ciudad y las numerosas advertencias del mandatario de, citamos, tomar el control para erradicar dichas estadísticas. Además, pocos días después de que un ex empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, la iniciativa DOGE, fue alegadamente golpeado por un grupo de asaltantes en un intento de robo vehicular. Fuentes de prensa aseguraron hoy que el Departamento de Justicia continúa adelante en su potencial denuncia y proceso legal sobre la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James. De hecho, desde la capital estatal, Albany, el ente federal ya ha convocado a un gran jurado para el caso, donde se alega que el entonces aspirante presidencial Donald Trump sufrió violaciones contra sus derechos constitucionales en los varios casos por los cuales fue procesado desde la Gran Manzana, básicamente. Recordemos que James, quien a menudo es citada como potencial aspirante futura a la gobernación estatal de New York, públicamente usó como elemento de campaña en su búsqueda por la Fiscalía Estatal, que finalmente obtuvo, que su prioridad sería encausar criminalmente al entonces expresidente y luego candidato presidencial, lo cual cumplió amplia, mediática y públicamente durante los últimos 2 años. De forma inesperada, y seguimos en la capital, el FBI ya ha destituido en las últimas 24 horas a varios de sus funcionarios y agentes, según informaron a Fox News fuentes familiarizadas con el asunto. Entre ellos, el exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, el agente especial Walter Giardina y el jefe de la oficina de Washington, Steve Jensen, quien desempeñó un papel clave en las investigaciones por el 6 de enero del 2021. El reporte agrega que se le comunicó a dichos funcionarios que debían abandonar sus puestos de trabajo antes del fin de la jornada laboral de hoy, sin ofrecerse razones específicas. Y seguimos en la capital. Un nuevo memorando del presidente Trump instruye ahora al Departamento de Educación a recopilar información sobre raza y género de los solicitantes en procesos de admisión universitaria, obligando así a todas las instituciones que reciben fondos federales a cumplir con dicha directiva federal. Sectores han calificado la medida como el más reciente golpe de Trump
contra las llamadas políticas de diversidad, equidad e inclusión, DEI, esto en las universidades estadounidenses. Recordemos además que, por otra parte, hace 2 años, la Corte Suprema declaró que las políticas consideradas como de acción afirmativa no son acordes con la Constitución. Según la administración Trump, las iniciativas DEI, pensadas en principio para promover agendas de inclusión por encima del mérito, se han tornado discriminatorias al punto de orientación, sexo, raza y género, además estatus económico, los cuales se convirtieron en cualidades prioritarias para aceptar las admisiones, afectando directamente y a menudo a solicitantes mejor calificados en términos académicos, sobre todo asiáticos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado que la propuesta de redistribución de distritos electorales, que buscaba ganar hasta 5 nuevos asientos en el Congreso para los republicanos, podría ampliarse hasta 8 nuevos escaños, un tema estatal que se ha convertido en una gran efervescencia nacional. Vanessa Vallejo nos cuenta acerca de los últimos acontecimientos en esta pelea por un nuevo mapa electoral en el estado de la Estrella Solitaria. Continúa la pelea entre demócratas y republicanos en Texas tras la intención de los republicanos de hacer una redistribución de los distritos electorales que favorezca al partido republicano. Ahora los republicanos han anunciado nuevas presiones para los legisladores demócratas que han huido del estado, y el gobernador Abbott incluso advirtió que esa redistribución de distritos podría ahora ya no solo intentar buscar 5 nuevas sillas para los republicanos en el Congreso, sino hasta 8 nuevos escaños. En una entrevista hoy en el podcast conservador Ruthless, Abbott continuó intensificando sus amenazas y afirmó que la propuesta de redistribución de distritos, que desmantelaría hasta 5 distritos que actualmente están en manos demócratas, podría ampliarse. El gobernador dijo lo siguiente: lo que pienso ahora es que si no empiezan a presentarse, hablando de los legisladores demócratas que se fueron del estado, podría empezar a ampliarla. Quizá añadiremos 6, 7 u 8 nuevos escaños para el Partido Republicano. El gobernador Abbott también ha dicho que aunque los legisladores demócratas por ahora insisten en no volver al estado, tarde o temprano esta reasignación de distritos se tendrá que votar. Escuchemos al gobernador. We do expect a quorum to be coming sometime soon. But listen, if it's not, we're not afraid, because a special session lasts 30 days. And I will be calling special session after special session. And we are going to get these maps passed, regardless of how long the Democrats hold out in these leftist states like Illinois, New York, and others. Por otro lado, en una medida de presión contra los legisladores demócratas, la Cámara de Representantes de Texas ha suspendido el depósito directo para los legisladores ausentes, obligándolos a recoger sus cheques de pago en persona en Austin. Los legisladores texanos ganan $600 al mes, y quienes se ausentan de la asamblea y están fuera del estado enfrentan ahora una multa de $500 por cada día de ausencia. Los miembros ausentes de la Cámara de Representantes de Texas ya no podrán entonces recibir los cheques de pago depositados directamente en sus cuentas bancarias, según el memorándum del presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows. Además, hoy la Cámara de Representantes de Texas tuvo una sesión crucial que empezó a las 2 de la tarde y en donde se vencía el último plazo dado por el gobernador Abbott a los representantes para que volvieran. Pero lastimosamente la Cámara otra vez no logró el quórum. Veamos al presidente de la Cámara, Dustin Burrows, explicando en esta sesión que tuvo lugar esta tarde las medidas que pueden venir en materia de arrestos para los legisladores demócratas que aún no vuelven al estado. I have been in constant communication with Department of Public Safety, which has been working to track down absent members in an effort to return them to our chamber. These efforts will continue through the weekend. For those that have fled to Illinois or to California, be reminded that the FBI's assistant has reportedly been enlisted, and their powers are not confined to any singular state's boundaries. Pues el gobernador Abbott también ha dicho que aquellos legisladores demócratas que están por fuera del estado y que reciban donaciones para pagar las multas que se le están imponiendo por no hacer su trabajo podrían incluso enfrentar cargos por sobornos.
Vanessa, gracias. Un hombre captado en video atacando a dos activistas antiabortos frente a una clínica de Planned Parenthood en Baltimore fue condenado esta semana a 1 año de arresto domiciliario y a 3 años en libertad condicional. La jueza de circuito Yvette Bryant rechazó las peticiones de los fiscales de una condena por toda una década que se pedían contra Patrick Brice, 28 años, tras ser declarado culpable de 2 cargos de agresión en 2º grado de imprudencia temeraria de masa. ¿Qué pasa con mis derechos? ¿Qué pasa con mi bienestar? Había gritado ayer a Brian, una de las víctimas de la agresión, Mark Crosby, que tenía 73 años en aquel momento. Brice declaró que el 26 de mayo del año 2023, por su parte, pretendía debatir con Richard Schaeffer, la otra víctima que tenía 84 años, sobre el concepto de pecado en el exterior de las instalaciones de Planned Parenthood, pero que perdió los estribos después que Schaeffer hizo lo que él percibió como un comentario de índole despectivo racial. Autoridades federales siguen dando duros golpes contra alegados depredadores sexuales y pedófilos. Volvemos. No se vaya lejos, ¿eh? Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Newark, New Jersey, arrestaron a otros 4 depredadores sexuales de menores que se encontraban en situación ya irregular migratoria acá en Estados Unidos desde el 21 de julio. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, conocida como HSI, detuvo a, estos son los nombres, Daniel García Cruz, mexicano, 35 años, él radicado en New Jersey. García había sido condenado a 3 años de libertad condicional tras ser declarado culpable de contacto sexual delictivo. Por su parte, Manuel Gregorio Loja, 36 años, el de Ecuador, fue condenado a 3 años de libertad condicional por detención ilegal, maltrato y negligencia hacia menores. Asimismo, Leonidas Rivera González tiene 40 años, salvadoreño, fue condenado a libertad condicional de por vida tras ser declarado culpable de conducta sexual peligrosa contra un menor de edad. Por último, Jefferson Isaac Flores Pineda, hondureño, apenas 19 años, ha sido acusado ya por delitos de agresión sexual agravada y detención ilegal. Esto fue en junio, debo decir, del año 2022. Internacional, el ejército de Israel tomará el control en la Franja de Gaza bajo un nuevo plan aprobado por el Gabinete de Seguridad del primer ministro Benjamín Netanyahu. Así, las IDF entrarían al enclave palestino al tiempo que distribuirían ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate. Fue parte del reporte. Citamos, el grupo terrorista Hamas, que tiene aún 49 rehenes israelíes cautivos, de los cuales 27 estarían muertos, estimó que este plan equivale a sacrificar a esas personas, quizás como advertencia o de lo que viene. El conflicto estalló aquel sábado 7 de octubre del año 2023, lo recordará, tras la sangrienta incursión de Hamas, primero en un festival electrónico musical y luego dentro de varias comunidades kibutz en Israel, lo cual causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la agencia AFP basado en datos oficiales. El canciller británico David Lammy recibió hoy al vicepresidente Vance en su residencia al sur de Londres. Allí hablaron de temas como economía global, el conflicto ruso-Ucrania y la actual campaña entre Israel y Hamas. Sobre eso último, Vance aseguró que Gaza no tiene un gobierno funcional allí, agregando: to recognize the Palestinian state. I don't know what it would mean to really recognize a Palestinian state given the lack of a functional government there. What the president has made very clear is our 2 goals are very simple right now vis-a-vis the situation in Israel and Gaza. Number one, we want to make it so that Hamas cannot attack innocent Israeli civilians ever again. And we think that has to come through the eradication of Hamas. Second, the president has been very moved by these terrible images of the humanitarian crisis in Gaza. So we want to make sure that we solve that problem. I think all of us can work on how to solve that problem. Obviously, it's not an easy problem to solve, or it would have already been dealt with. Ahí tiene la opinión, la declaración ante los medios de prensa del vicepresidente Vance. Varias naciones europeas han afirmado que reconocerán a Palestina como Estado en septiembre, el mes próximo, durante la cumbre de las Naciones Unidas, a menos que, citamos, Israel adopte medidas sustanciales en Gaza, incluyendo el acuerdo a un alto al fuego permanente.
lado del hemisferio, Cuba ha registrado un nuevo récord de 1.176 prisioneros políticos y de conciencia al cierre de julio pasado, según el último informe de la organización Prisoners Defenders. Este aumento se debe a la intensificación de la represión sistemática del régimen contra ciudadanos que se manifiestan por la libertad, los derechos humanos y en respuesta a la grave crisis de servicios básicos como agua potable, alimentos, apagones de un día o más, atención médica deficiente. En julio, la lista de prisioneros políticos creció con la incorporación de 25 nuevos casos, mientras se reportaban 7 bajas, 6 por cumplimiento de condena y 1 por el fallecimiento de Gianna Carlos González. Él falleció tras una prolongada huelga de hambre y en protesta por su encarcelamiento arbitrario y las condiciones inhumanas en prisión. El candidato de derecha para las elecciones presidenciales del 17 de agosto en Bolivia y uno de los favoritos, el conocido expresidente Jorge Quiroga, anunció un cambio radical para el país, esto para poner fin a 20 años ya de gobiernos de izquierda. Los detalles acá en el siguiente informe. Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder este episodio de Vivas y Plenas el sábado a las 8:07 Centro. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Sonia González, que va a hablar del lenguaje femenino inteligente. Uy, no se lo van a querer perder, así que conéctese con nosotros. Ahí estaremos, Flor, gracias. Bueno, regresamos con nuestro panel de invitados desde Washington y además sobre, recuerde, la capital, un tema que hace hoy noticia nacional. Recuerde, es viernes además de aplausos y abucheos. Volvemos. Estamos de vuelta, vamos de inmediato con el panel y este va a ser el tema. El presidente Trump ha firmado una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar fuerza militar contra carteles de droga que su administración ha catalogado como organizaciones terroristas ante la negativa de naciones como México de atacar de manera frontal, ojalá definitiva, precisamente el narcotráfico. Esta orden además va dirigida contra el cartel de los soles en Venezuela y al mismo tiempo contra Nicolás Maduro. Ya escuchó usted que se ha elevado pues la recompensa por su captura a $50 millones. Le damos ahora la bienvenida acá a nuestros analistas, a Vanessa Vallejo también, a Alfonso Aguilar y por supuesto una vez más a Orlando Avendaño desde el noreste del país. Buenas tardes a todos, gracias, un placer estar con ustedes y gracias por permitirme ahora formar parte de esta familia, de este panel. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cómo crees que esta directiva para usar el ejército contra los carteles de las drogas, tropas, fortalece la seguridad nacional acá en el país, especialmente en comparación con políticas, digamos que menos agresivas, ciertamente, es que administraciones anteriores han tenido, como por ejemplo la era Biden? Mira, es un tema complejo, es un tema de oferta y demanda. Indudablemente hay mucha demanda aquí en los Estados Unidos, pero nosotros estamos haciendo, el gobierno de Estados Unidos, esta administración en particular, está haciendo todo posible para reducir esa demanda. El problema es la oferta tan grande. La administración Biden, obviamente, sabemos lo que hizo en la frontera con esa migración masiva que incentivó la política de fronteras abiertas, pues facilitó que entrara muchísima droga por la frontera sur. La mayor parte del fentanilo que entraba a Estados Unidos estaba entrando por la frontera sur. La administración Trump ha tomado acción proactiva para tomar control operacional de la frontera, pero el problema continúa. Y es que, como tú bien decías en tu introducción, los países de América Latina no están haciendo lo suficiente para luchar en contra del narcotráfico. Incluso algunos, como el caso de Venezuela y otros, son parte del problema, son narcoestados. Nicolás Maduro ha sido designado como el capo del cartel de los soles. Entonces yo creo que esto es un problema serio que necesita mayor agresividad de parte de los Estados Unidos. Yo creo que este tipo de esfuerzos, el poder intervenir de alguna manera, no estamos seguros cómo va a ser esa intervención militar, porque pudieran ser drones destruyendo laboratorios de fentanilo en México, pudieran ser otras acciones militares. Hay que ver efectivamente de qué se trata. Obviamente eso sí va a ayudar a reducir la demanda. Claro, al mismo tiempo creo que sí va a haber una reacción negativa en América Latina y en otros sectores a nivel global en cuanto a este tipo de intervención, porque va a decir que es una violación de la soberanía de estos países, del derecho internacional. Entonces yo creo que es algo agresivo, pero que definitivamente va a causar malestar en algunos sectores porque van a alegar que es una violación del derecho internacional.
Vanessa, dado que México ha rechazado este tipo de cooperación, escuchábamos las declaraciones de la presidenta Sheinbaum y también lo ha hecho en el pasado, ¿debería Estados Unidos proceder de manera, digamos, unilateral con operaciones militares en territorio mexicano? Alfonso sugería algunas posibles que podrían hacerse sin necesariamente ver, como se dice, botas en tierra, si es necesario para detener el flujo de drogas y sobre todo también de inmigración indocumentada hacia el norte. Pues yo creo que hacer una acción unilateral en un país como México sería un problema bastante grande. Recordemos que Estados Unidos ha utilizado este tipo de órdenes de manera muy exitosa en Colombia, particularmente. Colombia se libró de estar inundado en la droga porque hubo una colaboración entre el gobierno americano y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en ese momento. Pero tiene que haber una colaboración, porque el punto es que si vemos alguna acción, bueno, obviamente eso dependerá también del tamaño de una posible acción. Claro. Pero si vemos una acción de Estados Unidos muy grande y que cause, digamos, un clima desfavorable y que tengamos a un México quejándose de una intromisión, es decir, cuando uno se entromete, por decirlo de alguna forma, en otro país, tiene que ser porque de verdad vale la pena y es completamente necesario. Claro, habrá que ver no el qué, sino el cómo. Y como muchos analistas reiteran constantemente, al presidente Trump hay que verle más lo que hace que lo que dice. Y es básicamente lo que comentaba Alfonso, ¿no? Quizá la posibilidad de que sean acciones no necesariamente que visualmente pues, representen una repulsa, si se quiere, desde el sur de la frontera, por supuesto en cualquiera de los países latinoamericanos. Orlando, ¿por qué crees que, por ejemplo, etiquetar en el mismo tema, pero cambiando de país, a Nicolás Maduro como líder de un cartel narcoterrorista es un movimiento estratégico, es un movimiento vital, si es que lo es? ¿Y cómo podría esto presionar quizás a otros regímenes en América Latina, naciones narcoestados que básicamente no toman suficientes medidas para ponerle un freno al tráfico de drogas? Esta es la dirección acertada cuando se trata de enfrentarse a un narcoestado como el venezolano. Como lo dijo también ayer el subsecretario Christopher Landau, aquí ya no hay espacio para la diplomacia, sino que esta es una situación de aplicación de la fuerza y de la ley. Y eso es lo que hemos visto en las últimas horas. Yo creo que esto es un game changer absoluto. La decisión de duplicar el bounty, la recompensa que hay por la cabeza de Nicolás Maduro es un punto de inflexión fundamental. Hay que entender que la cabeza de Maduro vale el doble de lo que valía la cabeza del terrorista más buscado en la historia de Estados Unidos, que era Osama Bin Laden. ¿Y cómo terminó Osama Bin Laden? Entonces, esto no es cualquier cosa. Yo creo que hay que entender la proporción del cambio de retórica. Ayer Rubio también decía que una vez que tú designas a una organización narcotraficante como organización terrorista internacional, eso implica utilizar absolutamente todos los recursos a la disposición y todas las estrategias a la disposición para enfrentarlo. Y hoy vemos que se firmó este memorándum. Yo creo que no hay que ser ingenuo ni romántico con la idea. Yo creo que evidentemente se está armando la retórica para tratar de solventar un problema que es de seguridad nacional de Estados Unidos. Claro, que esto podría ir mucho más operativamente del titular como tal. Orlando, por otra parte, el presidente Trump ordenó, y desde anoche básicamente a las tropas que pues estuvieran, y no hablamos a tropas, hablamos básicamente pues de agencias federales que estuvieran patrullando, mantener el orden y la seguridad en la capital del país. Alfonso, tú que conoces perfectamente la escena de la capital, ¿cómo crees que el plan de Trump para desplegar las agencias federales que fueron citadas en Washington, D.C., podría restaurar el orden y la ley en una ciudad que ha sido descuidada por las políticas liberales, ciertamente, demócratas durante muchísimos años? Y sabemos que muchas grandes ciudades del país siempre tienen estos flagelos de delincuencia, pero específicamente ver que Washington durante años ha hecho estos titulares, Washington, que es este beacon de poder hacia el mundo entero, creo que le agrega un drama extra, más preocupante al asunto. Bueno, los que trabajamos o vivimos en Washington, D.C., le damos la bienvenida. El crimen violento continúa en Washington. Como tú bien dijiste, esta alcaldesa demócrata Bowser ha sido muy floja en la lucha en contra del crimen. No procesan a criminales o los arrestan y los sueltan sin fianza y vuelven a cometer crímenes. Vemos personas deambulantes por toda la ciudad con problemas psicológicos serios que atentan a la seguridad de los ciudadanos y ella sencillamente no hace nada. Es más, fomenta que deambulantes
vivan en las calles, y eso genera ambientes de crimen, de falta de seguridad. Entonces yo creo que le doy la bienvenida a esto. Obviamente la ciudad, la alcaldesa no va a estar contenta, los demócratas no van a estar contentos, pero yo creo que los ciudadanos sí lo van a estar. Lo que los demócratas están diciendo es que el crimen en la ciudad, el crimen violento está bajando. Y mira, eso es posible, pero aunque esté bajando, sigue siendo muy alto, ¿no? Entonces, cuando tienes violencia a estos niveles, hay que tomar acciones inusuales. La capital es territorio federal, es un distrito federal, y el presidente puede tomar estas acciones. Está utilizando la policía de los parques y otras agencias federales policíacas para garantizar la seguridad de la ciudad. Yo creo que es totalmente prudente. Aquí vienen muchos turistas durante el verano no ha terminado, y yo creo que es prudente y es bienvenido. No, es que ciertamente si volteamos la cara, por ejemplo, en San Francisco, en Seattle, en Denver, en Filadelfia, pero que suceda en Washington es algo como que, francamente, para empezar de óptica es imperdonable. Vanessa, también tú que eres capitalina, ¿qué piensas sobre las críticas de los medios como, por ejemplo, CNN, Washington Post, que llaman esto una amenaza militar, cuando la base, básicamente, de esta medida se basa en una respuesta, como decía Alfonso, pragmática a la violencia que ha venido aumentando bajo administraciones anteriores? Yo creo que la única forma de que alguien se queje de esto es o uno que simplemente miente para mantener una línea editorial, particularmente el caso de los medios, o dos, que son personas que no tienen que caminar, que no tienen que usar el metro, que no tienen que ir a las tiendas normales de los ciudadanos normales. Los sucesos que han estado pasando últimamente en DC, que han sido, digamos, de alto perfil, han hecho que se pusiera, digamos, la mirada en cosas que el ciudadano normal que vive en DC tiene que enfrentar. Hace poco vimos a un niño, porque en realidad es que es un niño que vino acá a hacer el internship con un congresista y terminó asesinado en una estación del metro en DC, a tan solo pocos minutos del Congreso. Y eso, yo creo que en medio de todo, digamos que en medio de la tragedia que estamos viviendo, ese tipo de casos han hecho que se pongan los ojos sobre una realidad. Es una realidad que las calles de DC están muy peligrosas, entonces yo creo que es una medida que los ciudadanos de a pie van a agradecerle al presidente Trump. Orlando, en vista de que el crimen violento y los delitos, las estadísticas intensas en la capital han sido un problema persistente, ¿no demuestra la historia que intervenciones, digamos, federales, agencias, estábamos hablando de agencias específicas en este caso, como son las propuestas ahora de la administración Trump, de hecho que hubieran empezado o empezaron anoche en la capital del país, son efectivas para limpiar calles de criminales, de pandillas? Además, ¿era una tarea ya, como comentaba Vanessa, que estaba pendiente, urgente desde la capital? Es urgente, es lo necesario, y sobre todo considerando la deriva en políticas públicas que ha tenido el Partido Demócrata. Este es el Partido Demócrata que no era el Partido Demócrata de antes, que hoy apoya de financiar la policía, que personalmente asumió una cruzada contra las fuerzas del orden, una cruzada contra la justicia real y objetiva, no cuando está parcializada o ideologizada, como ha tratado la izquierda de plantearla. Y ese es el problema con lo que está sucediendo en DC. No es únicamente el crimen, que el crimen es pues parte esencial del problema, sino que además hay un sentido de impunidad con la persecución, el delito y las agresiones ideológicas, que es muy grande. La izquierda violenta, peligrosa, se siente con cierta libertad de hacer en Washington lo que les da la gana. Vimos el caso del funcionario de la Embajada de Israel asesinado, vimos el caso de Mr. Big Balls, el ex de Dodge, que fue pues golpeado prácticamente a nada. Y esa es una forma de demostrar a la izquierda de que ellos pueden hacer eso frente a los ojos de la fuerza política de Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos, a pocos metros del corazón político de Estados Unidos, porque se sienten con impunidad. Y esa es la impunidad que les ha dado las gobernaciones y las alcaldías demócratas, y por eso es tan importante que hoy se involucre el gobierno federal. Alfonso, ¿7 días es suficiente? Porque, bueno, 7 días, digamos, el delincuente puede esconderse 7 días, pero cuando hay causales de décadas, ¿cómo le hacemos? Bueno, pero en 7 días podemos ver resultados, ¿verdad? Y eso le va a poner más presión al gobierno local a tomar acción y tomar mano dura en contra del crimen.
O sea, yo creo que es un mensaje claro en contra de estas políticas que bien discutía Orlando. O sea, ellos piensan que es una visión antipolicía, ¿verdad? Ellos creen que si hay menos policía hay menos crimen. Claro. No, eso no es lo que está pasando. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que en 7 días se puede hacer bastante y demostrar que la ciudad puede estar en orden, que los ciudadanos se pueden sentir seguros en la ciudad, y eso le pone presión a la alcaldesa para que haga algo. O sea, el presidente realmente no puede hacer mucho. Él dijo los otros días que él quería federalizar o estaba pensando federalizar la ciudad, pero hay una ley federal que le da gobierno propio al distrito. Habría que revocar esa ley para que Trump pueda tomar control de la ciudad. Entonces, lo más que puede hacer es este tipo de cosas, ¿no? Utilizar las fuerzas policíacas de agencias federales, o incluso federalizar la Guardia Nacional. Pero eso va muy lejos para garantizar la seguridad en la ciudad. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Usted no se vaya, tampoco nuestros invitados. El panel, continuamos aquí al regresar, hablando un poco más del tema. Volvemos. Bueno, acá de vuelta y aún por verse cómo concluye hoy viernes la dinámica que desde Texas continúa alcanzando Illinois, hogar temporal de asambleístas tejanos que se rehúsan a formar parte de la sesión especial que en Austin discute, entre otras cosas, la redistribución de distritos electorales a raíz del censo, en fin. Vanessa, vamos a comenzar contigo esta parte de nuestro segmento. El gobernador Abbott hoy prometió aumentar de 5, que ya para muchos era un escándalo, a 8 los posibles nuevos distritos electorales. Y para los demócratas esto suena como una amenaza, aún peor. Así no se les hace regresar, han dicho. ¿Has estado al tanto de esto desde la capital del país? Básicamente, ¿cómo ves el asunto? ¿Regresan o no? No sé, yo creo que, a ver, las cuentas de Abbott me parece que son muy interesantes porque él dice, solo nos hacen falta 12 demócratas para completar el quórum. Ellos calculan que al menos 12 sí están en Texas, de modo que las autoridades locales los pueden arrestar y llevarlos obligados a la Cámara para completar el quórum. Entonces, no sé si de aquí al lunes, cuando van a volver, hoy en la sesión de hoy, pues dijeron que convocaban a otro lunes, de aquí al lunes de pronto los pueden arrestar, pero además el presidente de la Cámara les recordó desde la sesión de hoy que ya estaban trabajando con el FBI, que el FBI no tenía fronteras para poderlos localizar. Además, en otra medida de presión, les han aprobado que ya no les van a pagar automáticamente el sueldo que les pagan, sino que tienen que ir personalmente a Austin a reclamarlo. Entonces, yo creo que aquí simplemente de los dos lados estamos viendo cómo aumentan la presión, y yo creo que más allá de lo que pasa en Texas, eventualmente eso se tiene que aprobar, porque ya vos lo dijo, él va a seguir llamando a sesiones especiales y eventualmente tienen que volver al menos 12. Pero lo que sí creo que vamos a ver es de ahora en adelante una guerra en varios estados de redistribución de distritos electorales. Que se ha visto que no es primera vez que sucede y seguirá sucediendo. Incluso muchas personas dicen, bueno, podrían regresar, aunque no tengan un quórum, es una batalla que no van a ganar, pasan lo que vayan a pasar y luego lo demandan en cortes, y eso puede ponerle efectivamente pues un alto a lo que pretende la mayoría republicana en Texas, pero hasta ahí no llegan los demócratas en esa negociación, por lo menos los que están en Illinois. Alfonso, advertencias ya escuchábamos, detenciones, el FBI de por medio, jueces también, el senador Cornyn se ha pronunciado con necesidad de medidas más intensas, pero los demócratas hasta el momento no regresan. Hoy efectivamente no hubo quórum en Austin. La opinión pública podría decir, bueno, ¿quién va a ceder? Vemos mucho crying wolf, como se diría por ahí, pero no hay una solución inmediata. ¿La ves tú para la semana próxima, por ejemplo? No, es algo realmente inusual, pero debo decir que aquí esto es lo único que les queda a los demócratas, que es subvertir el proceso democrático. O sea, ellos no pueden acudir a los tribunales porque las cortes han sido muy claras, los tribunales federales, en decir que esto es cuestión política. La mayoría en la legislatura puede pasar este tipo de legislación para redistribuir los escaños congresionales. Es un asunto político, no es una cuestión de derecho. O sea, que ellos no tienen un argumento legal. Por eso es que se escapan del Estado y no cumplen con su tarea. Si ellos tienen una preocupación por esta legislación, pues lo que tienen que hacer es votarla en contra y argumentar en el pleno de la legislatura por qué la legislación es mala y tratar de ganar elecciones en Texas, pero eso no es lo que quieren hacer. Entonces lo que hacen es escaparse. O sea, es totalmente increíble lo que está sucediendo. Ahora, dicho eso, el arrestar a legisladores fuera de Texas
pues llama la atención. Claro. Y nos enteramos también que el gobernador está trabajando con el fiscal general Paxton para emitir órdenes de arresto para ser cumplidas, ejecutadas fuera de Texas. Eso sí va a crear mucho escándalo, pero nuevamente son ellos los que están actuando antidemocráticamente al no comparecer a la legislatura. Ese es su deber. Su deber además es legal, que para eso fueron elegidos, ¿no? Orlando, no es primera vez que esto sucede, la fuga a otros estados de asambleístas en Texas ha sucedido más de una vez. Recuerden el tiempo que llevo acá en el país, que hemos sido testigos de eso. Un ingrediente muy particular, este recurso en el país de las libertades, ¿no? El poder hacer esto, pero quizás obsoleto frente a un mundo tan polarizado como el de hoy en día. O sea, debería quizás de alguna manera replantearse la idea de que hay un recurso real para poder hacer esto y presentar la cara, lavar la cara, como se diría, como comentaba Alfonso, y discutir cara a cara con mayorías o con minorías en las asambleas estatales, una situación como esta en materia de gerrymandering. Bueno, a mí me parece, a ver, obviamente todo el episodio es muy pintoresco y es muy interesante. Pues. Yo creo que los demócratas están jugando un poco en un terreno que es el que ellos saben manejar, que es el terreno mediático, que es un terreno que le conviene. Están dejando a un lado el terreno institucional y político. Y obviamente tiene un costo personal, lo estamos viendo, el salario ya no se le va a depositar directamente, hay una multa por no asistir, está la posibilidad de un arresto, que sean forzados a ser llevados, etcétera. Esto evidentemente implica un costo personal, pero al mismo tiempo están jugando a que la prensa pudiera beneficiarnos. Yo creo que eso es lo que están apostándole, porque yo no veo cómo puedan sacar otro resultado de prolongar este juego infinitamente como parece que están dispuestos a hacerlo. Lo único que yo veo es que simplemente están tratando de ganar tiempo para que la prensa pinte a los republicanos como persecución política y al mismo tiempo ver qué hacen en los otros estados un poco para aprovechar la situación, como está pasando en California con Newsom, en Illinois, etc. Pero, nuevamente, aquí todo el mundo está jugando. Yo creo que los republicanos también están haciendo lo correcto. Ya dijo que no son 5 escaños, 6, no son 8 escaños. Los republicanos en todos los estados van a tratar de ver cuántos escaños nuevos pueden sacar. Los demócratas probablemente harán lo mismo. Yo creo que en últimas eso se va a resolver así. Simplemente todos los estados redistribuyendo sus distritos y ver quién gana más representantes. Bueno, pues ahí tiene usted, la batalla será entonces en las urnas durante cada mes de noviembre, donde hay elecciones estatales, para ver entonces, bueno, pues cómo se inclina esa aguja en cada uno de los estados, en dependencia básicamente del partido en poder. Bueno, momento ahora de nuestro segmento favorito de los viernes, nuestros aplausos y abucheos. Como nuestra audiencia le gusta terminar con algo jocoso, vamos a empezar con los abucheos. Muy bien, Vanessa, las damos primero. ¿Para quién van tus abucheos esta tarde? Pues por supuesto a los demócratas por todo el show que están haciendo con esto de huir, escapar, esconderse, que yo creo que ayer me di cuenta, alguien me dijo ayer, mira, yo no tenía ni idea que se podían dibujar mapas, que se podían cambiar, no tenía ni idea que los demócratas cambiaban todos los mapas, y yo creo que eso me pareció a mí muy importante. Esta gente ha puesto sobre la mesa que ellos constantemente hacen eso y que se aprovechan de esta medida. Entonces, abucheos por el show y porque les va a salir mal, yo creo, en la medida en que tanta gente se dé cuenta de lo que han estado haciendo durante años. Partido con poder en las básicamente capitales de esos estados tienen el sartén por ese mango y la ley además los apoya para ello. Orlando, tus abucheos, ¿a quién tú? Abuchear al régimen cubano. El régimen cubano, quien parece que algunos no están considerando de que sigue siendo un problema, ha subido la cantidad de presos políticos a 1.176. Una cifra récord que no veíamos desde aquel verano, de aquel 11 de julio, donde con una mega represión enfrentaron a la ciudadanía que se había alzado. El régimen cubano sigue siendo un problema y es nefasto lo que está sucediendo en la isla. Sigue habiendo represión, sigue habiendo persecución de la oposición, sigue habiendo violaciones de los derechos y esto obviamente tiene que ser denunciado. Así que abucheos al régimen de la isla. Apagones por 1, 2, 3 días en unas temperaturas infernales ahí en el Caribe. Alfonso, en el caso tuyo, adelante. Yo quiero abuchear al activista anti-Israel, pro-Hamas, Mahmoud Khalil, porque increíblemente, a 6 meses de ser excarcelado, esta es la persona que la administración Trump quiere deportar,
Este hombre en una entrevista el martes en el New York Times subestimó el antisemitismo en la Universidad de Columbia. Dijo que realmente no existía antisemitismo en Columbia, que es una fabricación histérica, lo que es absolutamente falso. Nosotros vimos en el 2024 las manifestaciones antisemitas, llamados a favor de Hamas, violencia en contra de estudiantes judíos. Eso no es permisible. Antisemitismo es real y lo vimos claramente en la Universidad de Columbia. Pero además de eso, justificó el ataque del 7 de octubre del 2023 por Hamas en Israel, diciendo que era inevitable, que el momento había llegado para que Hamas y los palestinos levantaran su voz ante la injusticia. Este es el tipo de persona que es Mahmoud Khalil. No es una persona pacífica. Él exhortó activamente la violencia en el campus de Columbia el 2024 y por eso, a pesar de ser residente permanente, tiene que ser removido de los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos al otro lado del espectro. Vanessa, los aplausos de este viernes, ¿a quién se los regalas? Mis aplausos van para Big Balls, que para quienes no saben, es un niño de 19 años que fue contratado por Elon Musk. Originalmente hizo parte del Doge. El solo hecho de que sea uno de los genios de Musk con solo 19 años. Y bueno, el apodo tan curioso de Big Balls, pues ya llama mucho la atención, pero además esta semana este chico estaba acá en DC, en Logan Circle, que es uno de los barrios, digamos, más tradicionales de DC, y llegó una pandilla de menores de edad a intentar robarle el carro. Él estaba con una chica, tira a la chica al carro para defenderla y él se enfrenta como a 10 atacantes que afortunadamente no tenían un arma de fuego. Él termina ensangrentado, golpeado, pero termina con su carro y defendiendo a la chica. Entonces, aplausos para Big Balls, que demuestra la valentía de muchos hombres todavía. Le hizo honor a su apodo. Ahí está, con una gran historia para contar. Muy bien, aquí nos vamos a aplaudir a esa hora de la tarde. ¿A quién le toca ahora? A ver, Orlando, adelante. Bueno, como yo probablemente soy el más predecible del panel, pues aplausos van inevitablemente, no para el secretario Rubio, pero para Pam Bondi, por tomar la iniciativa ayer de duplicar el bounty, la recompensa que hay por Nicolás Maduro y además precisarlo como lo que es, uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me parece excelente que Pam Bondi haya dado este anuncio en un video donde habla con esa claridad y que el Departamento de Justicia haya tomado esta decisión. Así que mis aplausos a Pam Bondi, a los que luego se sumó, por cierto, en esa iniciativa el Departamento de Estado, Marco Rubio. Pero aplausos para Bondi. Ahí está. Muy bien, pues ahí están los aplausos y los choceos de esta tarde, de este viernes 8 de agosto. Y con esto, pues damos por concluida, por supuesto, nuestra, pues, pasa Alfonso. Alfonso, te iba a dejar sin aplaudir. Te aplaudo yo, Alfonso. Censura. Adelante, Alfonso, cuéntanos. No, y tengo aplausos buenos, porque mi aplauso es al presidente Trump por decidir pavimentar el césped del Jardín de las Rosas. Yo sé que ha habido muchas críticas, incluso de algunas personas en este panel, pero la realidad es que ese césped en el medio del Jardín de las Rosas no tenía sentido. La Casa Blanca no tiene mucho espacio, se necesita espacio para organizar eventos que se lleven a cabo de una manera efectiva y ese césped no tenía sentido. Las rosas están alrededor del jardín, o sea que no se han deshecho de las rosas, siguen ahí, pero esto va a permitir, se ve de lo más bonito, se hizo de una manera muy bonita. En la Casa Blanca hay muchísima vegetación, árboles alrededor, o sea que felicidades, presidente Trump, por ser práctico y dejar un legado muy bonito, un patio muy lindo para organizar eventos en la Casa Blanca. Y además de eso, tenemos esta semana, Alfonso, dándote pues el beneficio de mi autocensura que te quería hacer, pues por supuesto el gran anuncio de la ampliación de este ballroom, la muy pictórica, digamos, conferencia de prensa desde la azotea de la Casa Blanca, que esos son momentos únicos en la historia presidencial en el país. Ahora se puede bailar en el Jardín de las Rosas. Yo voy a cambiar mis abucheos, voy a abuchar a Alfonso ahora. Esto es horrible, horrible. No me gusta. Bueno, alguien diría que mientras que el asfalto sea natural y no dorado, podría ser un poquito, digamos, de medio camino, ¿no? Para los que le saben al tema de la estética y tal. Muy bien. Gracias, colegas. Gracias, chicos. Feliz fin de semana. Y, por supuesto, en el final de esta emisión, antes de despedirnos, ya estoy apenadísimo con Alfonso. Ahorita le envío un email por ahí y me disculpo.
Le invitamos a que se suscriba acá a nuestro canal de YouTube, a Voz Media, y si nos encuentre, y también en nuestro canal en Rumble. Así que ya lo sabe. Hasta la próxima. Un placer que me haya dejado estar con ustedes acá, casi ya ando de la entrada al fin de semana. Nos vemos.